hemos venido observando cada uno de los módulos que nos ha correspondido de la membresía bíblica. Hace unos días oía al pastor Jorge hablándole a la membresía y diciéndoles: no me han pedido el siguiente módulo y esto se ha quedado como así. La pregunta que yo haría, y que obviamente usted no me va a responder, pero se la va a responder ahí: ¿cuántos módulos tiene nuestra clase de membresía bíblica? ¿Cuántos módulos? ¿7, 9, 14, 2, 1? Hermano, nos hallamos ahorita frente a uno de esos módulos que la iglesia le ha llamado la membresía bíblica. Y hemos visto que la membresía bíblica se logra por un compromiso de un voto, de un juramento, en el que nos comprometemos como miembros en esta iglesia a cumplir. Nuevamente reitero eso. Nosotros nos hemos comprometido por un voto, por un juramento, a cumplir este pacto de membresía. Lo hemos hecho no solo delante de los hombres, sino también delante del Señor. Ahora, de manera muy específica, hermanos, esta tarde vamos a abordar otro de los puntos de este pacto, porque no hay que confundir los módulos con los puntos del pacto. Los puntos del pacto, indicamos hace unos días, son 10. Hace algunos días miramos que uno de los compromisos que debemos hacer como iglesia es que mantendremos la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra. Esta mañana vimos, no dejaremos de congregarnos, sino que nos entregaremos a nosotros mismos en los cultos. Me ha correspondido el número 3, y el número 3 es: honraremos la predicación de la palabra de Dios y a sus ministros. Es un compromiso que hemos de hacer. Es un compromiso que ya tienen algunos de ustedes, así como lo tengo yo. Honraremos la predicación de la palabra de Dios y a sus ministros. Hermanos, la iglesia del Señor tiene una cabeza y la iglesia del Señor tiene un cuerpo. La iglesia del Señor tiene una cabeza que es Cristo, pero la iglesia del Señor tiene un cuerpo que es, o que son, las Escrituras. Es la centralidad de las Escrituras. Pero la centralidad de las Escrituras tiene un corazón, y este corazón se llama la predicación de la palabra de Dios. Mire, hermanos, nosotros podemos tener la iglesia, nosotros podemos tener las sagradas Escrituras en la mano, pero si no hay nadie quien nos enseñe, quien la explique, quien la indique, quien nos instruya, vea, muchas veces sería tener asuntos en la casa que no sirven para nada. Por ejemplo, un pispirispis que infla bombas. No sé qué será un pispirispis, pero nadie lo usa. Sería como cosas como esas, raras, que no sabemos qué usar. Hermano, tenemos el Señor que ha ordenado la iglesia con todas sus cosas, pero nos ha dado su palabra. Pero a la par de habernos dado la palabra, ha levantado en medio de su iglesia hombres que tienen maravillosos dones de explicar las Escrituras para que la iglesia la entienda. Amados, para ustedes como para mí no es raro que hoy el enemigo haya desdibujado
las Sagradas Escrituras en bocas de algunos que se dicen pastores, pero que distan mucho de ese honorífico título. Algunos no se preocupan por la exposición de las Escrituras, simplemente tienen la Biblia y está enmohecida en las páginas del Salmo 91, porque no las abren, no las enseñan a la iglesia. Alguna vez me reunía con unos hombres que dizque eran los directores de los departamentos de educación cristiana a nivel de nuestra nación, en la organización en la que estuve. Y les hice una pregunta: ¿cuánto tiempo le dan ustedes a la exposición de la Escritura? No pude salir más lleno de horror de esa reunión que aquella. Algunos nos dijeron: nosotros hacemos lo que el Espíritu diga. Nosotros comenzamos los cultos, comenzamos a adorar a Dios, no sabemos cuándo terminan. Yo le dije, pues que la pregunta no fue esa. ¿Cuánto tiempo le dan a la predicación? Ah, no, pues si por ahí 10 minutos o algo así. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que eso se pueda llamar iglesia, que a eso se le pueda decir que le están dando honor a las Sagradas Escrituras, a la predicación de las Sagradas Escrituras? Y mucho menos, hermanos, a ministros que están lejos de serlo. Las iglesias hoy mejor se ocupan en cantos, en actividades, celebrando cumpleaños, en dramas y cosas más, hermanos, pero con una desatención total a las Sagradas Escrituras. Ustedes se han dado cuenta que en esta iglesia, el centro de la vida de esta iglesia es la predicación de la Escritura. Es la enseñanza de la Escritura. Nosotros, líbrenos el Señor de ser esos engañadores que están tratando de divertirlos a ustedes con algunos asuntos. Aquí se predica la Escritura. Aquí se enseña la Escritura. Porque si no se predicara la Escritura, hermanos, estaríamos huérfanos de un buen pastoreo. Estaríamos huérfanos de que la iglesia fuera bien cuidada. Estaríamos lejos de una instrucción. Estaríamos, hermano, a años luz de ser exhortados por la palabra del Señor y otras cosas más. Amados, muchas veces se reciben quejas que nosotros los ministros no visitamos a los hermanos. Pero entiendan esto: visitar a los hermanos no es que sea malo. Aconsejar a los hermanos no es que sea malo. Pero aquí hay algo más importante que hacer, hermanos, y es exponer las Escrituras. Mire, el apóstol Pablo lo indicó allí en el texto que leímos, 2 Timoteo 4:1 al 4. El apóstol no le ordenó a Timoteo: oiga, Timoteo, no olvides la visitación. Timoteo, mantente alerta cuando se realicen los ágapes. Timoteo, no olvides las reuniones de los caballeros. Pero tampoco la de los niños. Pablo no le dice nada de eso. ¿O sí? ¿Menciona algo de eso ahí? No, el apóstol de una manera determinante le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo.
¿Y cómo debería hacerlo? Timoteo debería redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina con la enseñanza de las Escrituras. No había otra manera de hacerlo. Hermanos, ya el apóstol Pablo había visto que muchos se iban a apartar de lo que es la sana enseñanza. Hoy nosotros lo estamos viendo de una manera muy práctica. Gente que se ha apartado de la sana enseñanza para ir a escuchar cualquier otra cantidad de cosas. Ustedes se aterrarían de lo que muchas gentes creen hoy, tan alejadas de las Escrituras. Por eso el apóstol dice, van a apartar la verdad, van a apartar el oído de la verdad y se volverán a sus fábulas. Hermano, cuando nosotros predicamos las Sagradas Escrituras, nosotros vamos con ellas a ir a diferentes lugares con la Escritura. Uno de ellos es llegar a su alma para redarguirla de lo que usted está haciendo, de lo que yo hago. La Escritura nos reprende, la Escritura nos exhorta, la Escritura nos da ánimo. Hermano, muchas veces estamos ahí sentados y llegamos de una manera como descuidada, pero cuando la Escritura se predica con responsabilidad, cuando la Escritura se predica con disciplina, bajo el poder del Espíritu, allá comienza el Señor a hablarle al corazón a uno y termina uno jugado en lágrimas, tragándose todo lo que el Señor le dice y diciendo, ¿por qué yo no había aprendido esas cosas? Hermanos, por eso es necesaria la lectura de la palabra, por eso es necesaria la predicación de la palabra, por eso es necesario la explicación de ella, por eso es necesario aplicar las Escrituras. Nosotros los pastores tenemos la tarea, la solemne tarea de predicar y aplicar las Escrituras de forma particular a los casos y personas, es decir, si son creyentes o no son creyentes, el nivel en el que se encuentran en las Escrituras, si entienden más o entienden menos. Hermano, pero con todo esto debemos llegar con reprensiones, con el consejo santo de la palabra de Dios. Así que, hermano, a muchos nos puede parecer que la exposición de las Sagradas Escrituras, muchas veces desde aquí, que se predica con tal fervor, que uno dice, nos lanzaron la palabra y no nos dieron anestesia para poderla recibir. O sea, es tan contundente la palabra, y a veces los hermanos dicen, bueno, señalan algunos, espero que de una manera muy amable digan, hoy sí lanzaron ladrillos desde allá. Algunos salen, la leñera que nos dieron. Hermano, porque la Escritura tiene como finalidad llegar a nuestro corazón, que podamos entender eso que se expuso y aplicarlo. Hermano, entienda lo que estoy diciendo. Debemos entender lo que nos dijeron, pero también debemos aplicar lo que nos dijeron. Porque muchos hermanos pueden salir de aquí, de esta puerta, y ya la aplicación se olvidó. Hasta la próxima que nos vuelvan a decir esto. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos sanados en nuestras almas a través de la exposición de la Escritura. Así que volvamos al punto, hermanos. Honrar el ministerio de la palabra de Dios es más que venir a escuchar predicaciones. Es honrar todo el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Cuando se usa la palabra honrar, estamos diciendo, es atender, someterse, valorarla,
la predicación de la palabra del Señor. El creyente, hermano, debería estar todas las veces que se enseña y se predican las Sagradas Escrituras en la iglesia. Pero además de estar aquí y de escuchar lo que la palabra se dice, debería estar atento y ajustarse a lo que la palabra de Dios dice. Porque para eso es que se predica, hermano. La palabra se predica porque tiene una finalidad. Y no puede irse así, hermano, palabras al viento. En Santiago 1:22 se asume que las personas escuchaban la palabra de Dios, pero este consejo va mucho más lejos. ¿Qué dice este consejo? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí ve que hay ese peligro, hermano? Usted puede oír, pero no hacer. Estoy leyendo un libro muy hermoso que me encontré en una librería que está al alcance de la mano. Y se llama Las Disciplinas Eclesiásticas. Qué confrontación que hay en este libro para nosotros que dice que leemos las Escrituras, que dice que oramos, que dice que atendemos las predicaciones. Hermanos, si tiene unos pesitos por ahí que le están sobrando, que le tallan debajo de la cintura por estar debajo del colchón, sáquelas y vaya, compre ese libro. Le hará muy bien leerlo. Las Disciplinas Eclesiásticas, no se le olvide. ¿Sí está todavía? Ya no. Bueno, pero la pueden encargar, hermano. Hermano, porque aquí hay que hacer. ¿Sabe qué leí allí, hermano? Y el autor nos dice, muchas veces nosotros leemos la Escritura y ya. Y luego vamos a la oración y no sabemos qué estamos orando. ¿Qué recomienda nuestro hermano? Hermano, lea la Escritura, medítela y en su meditación ore por lo que entendió. Muy difícil ejercicio. Créanme que es un difícil ejercicio, pero es muy bueno hacerlo. Pero aquí, hermano, nos están ayudando con la predicación de la Escritura. Y a veces se hace tan pedagógicamente, se hace a veces con tal cuidado, hermano, que no necesitaría uno más. Pero el Señor nos ha honrado con esa bendición aquí. En 1 Tesalonicenses 2:13 se afirma: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, para enseñarnos qué es lo que se está oyendo, pero va mucho más allá, hermanos. La palabra de Dios hace en nosotros, trae a nosotros una renovación, unas reformas que es necesario que se practiquen. Honraremos la palabra de Dios y la predicación. Hermanos, la asistencia, la atención, la preparación previa, ya sea en oración o en casa en la semana, demuestran el valor que nosotros le damos a la palabra. Es la recepción de la palabra de Dios predicada, aceptándola con fe, porque es la palabra de Dios. Hermanos, cuando alguien se aleja de la palabra de Dios, empieza a verse en ellos una línea muy marcada. La vida espiritual empieza a meterse en un frío tan terrible.
que comienza a objetarse la predicación. Muchos allí sentados, cuando tienen frío en el alma y se les predica sobre lo que el Señor está ordenando que se debe predicar, porque permítame decirles, aunque pertenece en parte a nuestra intimidad, nosotros oramos para que la palabra que hemos de exponer desde aquí, el Señor la respalde con su poderoso espíritu. Hermano, cuando se expone la escritura, aquel que está frío en el alma empieza a decir, eso no, eso tampoco, eso no es para mí, eso es para el vecino. Hermanos, cuando eso pasa, empezamos a deshonrar lo que tenemos aquí, el ministerio de la palabra, y también por derecha a criticar al mensajero. Hermanos, ¿cómo nos gustaría, de verdad que nos gustaría ser predicadores perfectos? Pero no los hay. No hay predicadores perfectos. Pero se ve que hay personas que se lanzan contra el predicador y objetan la palabra del Señor. Empiezan a darle cabida a sus almas, a un espíritu de murmuración, y entonces quieren traer a otro y hablarle de que eso que se dijo no es, que eso no se debe poner cuidado ahí, etcétera. Hermanos, gracias al Señor, aquí yo no me he dado cuenta de eso, de que eso esté pasando, de que haya hermanos que estén objetando la predicación de las Escrituras, y damos gracias al Señor por eso, pero este no es lo común. En algunos lugares es tremendo lo que pasa. Estuve parado en un púlpito por 14 años y me encontré a un hombre allá en las sillas de atrás, y que cuando yo predicaba me hacía... Mire, no hay peor herida que le puedan causar a uno, porque uno no se paró y predicó lo que quería. Pero cuando se objeta esto, las heridas son tremendas. Hermano, este hombre creyó que él iba a pasarla tranquilo por la vida, y hoy vemos sus hijos en un desastre. La verdad, hermanos, hoy nosotros debemos ajustarnos, no hacer eco a aquellos que tratan de minimizar, de enfriar la palabra del Señor, de restarle la importancia que la palabra del Señor tiene. Es lo contrario, hemos de mostrar mucho interés por lo que se está diciendo, mucho amor por lo que se dice, mucha devoción, mucha humildad por este ministerio. Hermano, yo me he dado cuenta de algo, y esto me bendice, y sé que a la iglesia también. Los hermanos que oran en las mañanas, en los cultos de los jueves, no cesamos de orar, ni por los ministros, ni por la palabra del Señor, ni por la predicación de la palabra del Señor. Hermanos, no vayan a bajar la vara de ahí. Por el contrario, si la pueden poner más alta, háganlo. Pero esto es un ministerio sagrado y hay que tratarlo como tal. Esta es la bendición más grande que el Señor nos da. Hace unos días analizábamos con el pastor, ¿dónde estamos nosotros puestos en el cuerpo del Señor? Y en el cuerpo del Señor Dios nos ha dado una bendición muy grande, y es poder exponer las sagradas Escrituras y que otros tengan oído para esto. Amados, así que amemos las predicaciones, anhelemos escuchar las predicaciones. Yo no sé si una de sus preparaciones antes del día del Señor sea que el Señor prepare su corazón para escuchar la palabra de Dios y que usted la pueda vivir, o simplemente se dedica a preparar el almuerzo y a esperar el día del Señor. Porque si eso hace, creo que está haciendo falta algo muy importante. Prepare su corazón, no prepare el vientre, prepare su corazón
para escuchar la Escritura. Vengamos, hermano, con buena actitud. Me he dado cuenta que a veces se paran aquí los hermanos a predicar la palabra. Menos mal tenemos ese reloj atrás. Pero hay hermanos que se desnucan mirando para allá. A ver cuánto tiempo lleva ya el predicador. Eso me indica que no hay disposición, que tienen esa hambre, hermano. Que no hay hambre por la palabra, sino que el vientre los está llamando a gritos. ¿Qué es más importante para alimentar, hermanos? Yo creo que usted desayuna bien y por unas horas de ayuno no se va a morir, pero que haya disposición para escuchar la palabra del Señor, que esa sea nuestra forma de vida. Repasemos lo que oímos, repasemos lo que escuchamos. Hermanos, esto es lo único que nadie nos quitará. Cuando tengamos en nuestro corazón la verdad de las Escrituras, hagamos esto todos los días. Repasemos lo que el Señor nos dijo, porque la frialdad puede venir y eso ninguno de nosotros está exento. Hay algunos consejos muy importantes, hermanos, que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de escuchar la palabra de Dios, a la hora de venir a sentarnos a escuchar un sermón. Esto salió de un predicador inglés llamado George, el mejor nombre, George Whitefield, que vivió entre los años 1714 y 1770. Ayer, hermano. Pero él escribió bajo el título ¿Cómo escuchar un sermón? ¿Le interesa, hermano, cómo escuchar un sermón? ¿Quiere saber cómo escucharlo? Bueno, se lo voy a decir. Hay algunas claves para sacarle el máximo provecho a esto. El Señor Jesucristo dijo, mirad pues cómo oís. Está en Lucas 8:18. Y estas son algunas de las precauciones y direcciones con el fin de ayudarle a oír sermones con sus beneficios y ventajas. En primer lugar, vamos a escucharlos. En primer lugar, vamos a escucharlos. No por curiosidad, sino por un deseo sincero de conocer y cumplir ese deber. A ver, aquí muchas veces cuando tenemos tiempos de estudio, nosotros le decimos a los hermanos, vamos a hablar sobre consejos para jóvenes. Eso suena bonito. Y algunos dicen, vamos a oír, a ver qué hay. Bueno, no sé, hermano, pero la idea no es cómo se escucha de bonito, sino qué hay dentro de eso. ¿Qué es lo que necesito conocer? ¿Qué deber debo cumplir cuando se exponen las Escrituras? Entrar en la casa de Dios solo para tener entretenidos nuestros oídos y no nuestros corazones, debe ser, sin duda, muy desagradable para el Dios Altísimo, como tampoco es nada rentable para nosotros mismos. No sacamos ningún provecho. En segundo lugar, estar diligentemente atentos a las cosas que se dicen de la palabra de Dios. Diligentemente atentos. Hermanos, este hermano dice, si un rey terrenal emitiera una proclamación real, donde cumplirla o fallarla sería la vida o la muerte, y que dependiera de eso para que cada uno supiera cómo vivir, hermano, ¿cuántas personas prestarían oído a lo que ese rey dice? ¿Cuántos estarían atentos? Yo pienso que ni una coma se tragarían. Todas la tendrían atentos, porque lo que dijo el rey o es vida o es muerte. Pero aquí quien está hablando en las predicaciones no es cualquier rey. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y debemos atender, prestar oído a lo que el Señor dice. Hermano,
Pero es que no lo está diciendo el Señor, sí, lo está diciendo el ministro. Pero ¿quién le ordenó al ministro hablar? Dios mismo. Así que el ministro no está hablando de sus experiencias, el ministro no está hablando de su familia, el ministro no está hablando de su economía, el ministro está hablando de la palabra de Dios. Así que hay que poner muchísimo cuidado porque es Dios quien habla, Dios quien habla. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros hallar perdón, la paz, la felicidad? ¿Cómo la vamos a hallar si nosotros desatendemos el consejo de la palabra del Señor? Estemos atentos a lo que el Señor está diciendo. En tercer lugar, no alberguen hasta el más mínimo prejuicio contra el ministro. Yo sé, hermanos, que a veces los ministros no somos del gusto de todos. Pero una cosa sí es cierta, que cuando este hombre se para ahí, viene como embajador de Cristo y está hablando las palabras de Cristo. A él hay que atenderlos. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en su tierra, tuvo que salir de allí y dejar de hacer muchos milagros, y tampoco predicó con mucha eficacia allí, porque muchos se escandalizaban de él. ¿Y quién es este para que venga a decir las cosas? Así que tengan cuidado, hermanos, de tener cualquier aversión contra aquellos que el Espíritu Santo ha puesto por obispos sobre ustedes. Consideren que quienes estamos en el liderazgo somos hombres con pasiones semejantes a ustedes mismos. Y aunque a veces tengan que escuchar a una persona enseñar a otros, hermanos, nosotros siempre estamos atentos a predicar las verdades del Señor. Hermano, nosotros como ministros, nuestro interés es predicar las Sagradas Escrituras, hablarles a ustedes las Sagradas Escrituras. Mire, salí hace algunos días de vacaciones y miramos con mi esposa, bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos reuniremos? Paseamos la ciudad de Bogotá. Queríamos como cambiar de ambiente. ¿A dónde iremos? Tocó ir al mismo lado. Porque la verdad, hermanos, para escuchar la palabra del Señor, y como estamos acostumbrados a oírla, muy difícil encontrar otro lugar. Mire, salga del país o aún en el mismo país, vaya, busque. Esta mañana nos decía el hermano Jason en cuanto a alejarnos de los cultos, que no es bueno hacerlo, y que si tenemos que salir de vacaciones, debemos mirar que a donde vamos, si se nos atraviesa el día del Señor allá, tenemos que buscar una iglesia. Hermano, no saben ustedes lo difícil que es encontrarla. Gracias a Dios por lo que Él nos ha dado aquí, porque esto no es el común. Gracias al Señor por esto. Así que, hermanos, recuerden, yo no sé si usted puede señalar eso, déjenos oírle, pero nosotros no hemos venido a hablar en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Cristo. Si hemos hablado en nuestro propio nombre, hermano, señálenos y díganos, usted se alejó de la palabra y se dedicó a hablar de todo lo que es usted. Hermano, nosotros debemos exponer lo que hemos aprendido del Señor, pero no como los escribas y fariseos que enseñaban otra cosa a sus discípulos. Mateo 23, 1 al 3, el Señor les decía: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo:
en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En cuarto lugar, tenga cuidado de no depender demasiado de un predicador. ¿Qué queremos decir con esto? Hermano, qué bueno que haya pastores ancianos que prediquen con diligencia, que prediquen de una manera maravillosa la Escritura. No todo lo podemos hacer así. Pero tenga cuidado, hermano, porque usted quizá venga por el ministro y no por la palabra. Venga a mirar aquel, mire ese cómo expone de bonito, mire cómo estira la mano. Uy, cuando la estira es poderoso eso. Hermano, porque ya usted está mirando al ministro y se está alejando de la verdad de la Escritura. Quien se pare aquí, hermano, debe tener igual estima, debe ser respetado, porque ¿qué es lo que está exponiendo acá? Alguien me dijo el otro día, ay, ustedes están poniendo unos jóvenes ahí en el púlpito. Oh, sí, le dije, sí. Dijo, pero bueno, hermano, que al salir quepan por esa puerta, pero maravillosa la manera como predican. Ay, gracias al Señor. Porque aquí se trata de hombres que pone Dios, palabra que se expone del Señor. Aquí ninguno de los que se ha parado, hermano, viene a exhibirse. Si fuera para exhibirse, yo ya me había quitado esto, hermano. Pero aquí no hemos venido a exhibirnos, aquí hemos venido a hablar sobre la palabra del Señor. Amados, ese fue un error de la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto entró en una división porque empezaron a mirar a uno y a otro. Por eso el apóstol los reprendió y les dijo, por ahí he oído, hermanos, que algunos dicen, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Cada uno ya agarró a su líder por ahí. Esto lo reitera en 1 Corintios 3, 2 al 5. Dice el apóstol, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? El mismo apóstol Pablo le dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Estoy muy seguro, hermanos, que aquí algunos admiran la predicación del pastor Jorge. Algunos dicen, uy, va a predicar el hermano Jason, corren. Que hoy es Jair, hermanos, no está mal. Lo malo es quitar el oído de la palabra para poner la mirada en aquellos que predican. Quinto, hacer una aplicación particular en su propio corazón. Cuando nuestro Salvador estaba disertando en la última cena con sus discípulos amados, el Señor predijo que uno de ellos le iba a entregar. Escuchen esto, hermano. Cada uno de ellos, cuando escucharon que el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, cada uno miró, escuchó esa palabra y la aplicó a su corazón. De tal manera que dice la Biblia, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor?
Nota, cada uno tomó la palabra y la usó para él. Hermanos, casi que muchas veces hemos escuchado esto, que cuando los predicadores están hablando sobre el pecado o sobre alguna condición que las personas viven, por las cuales se quiera persuadir a que abandonen el pecado, hay algunos que desde la butaca dicen: ay, es que menos mal vino tal persona porque es para él. No vino Perencejo porque se le hubiera quedado pero al pelo a él. ¿Y qué de usted, hermano? ¿Qué de usted? No crea que usted en este momento es el más bondadoso con su prójimo, de decir la palabra es para él y para él. ¿Quién está oyendo la palabra? ¿Quién la está oyendo? Usted. Y si el Señor está diciendo tal o cual asunto, ¿quién lo tiene que corregir? ¿Quién tiene que vivir esto, hermano? Usted, porque la palabra la está oyendo usted. Usted, hermano. Así que es preciso que nosotros hallemos beneficio de lo que oímos, porque para eso envió el Señor su palabra. No la envió para otro que no está, la envió para usted, que Dios lo trajo y que lo tiene ahí sentado y que está oyendo. En sexto lugar, oremos al Señor antes, durante y después de cada sermón. Esto como nos gusta, hermano, que se haga. Porque en su oración, usted está orando para que el ministro sea dotado con el poder del Señor para hablar la palabra de Dios, para que se le conceda la capacidad, para que se le conceda la práctica de lo que es hablar sobre el libro de Dios. Amados, qué hermoso es que la iglesia esté orando cuando se está predicando la palabra. Señor, que la palabra venga con poder hoy, para mí, para él, para todos. Que el Señor use ese ministro que está hablando la palabra del Señor. Hermano, no dudemos que esa era la consideración del apóstol Pablo, que suplicaba a la amada iglesia en Éfeso que intercedieran ante Dios por él. Efesios 6, 18 al 20. Efesios 6, 18 al 20, dice la Escritura: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Notan, hermanos? Oren por el ministro. Cuando el ministro esté hablando, cuando vaya alguien a predicar, hermano, oren por él. Porque ¿quién va a hallar fruto de esa predicación? Nosotros. Vamos a ser bendecidos nosotros. A nosotros es el que el Señor nos va a redarguir, nos va a exhortar, nos va a consolar, nos va a edificar a nosotros. Así que bendito el nombre por esto. Y si el gran apóstol necesitaba oraciones de su pueblo, ¿cuánto más nosotros hoy, los ministros del Señor, necesitamos que Dios nos ayude? Ojalá todos aquellos que me escuchan hoy fueran serios, juiciosos, para practicar en sus corazones lo que se ha dicho. Porque si fuera así, veríamos a Satanás caer del cielo como un rayo, y la gente encontraría en la palabra predicada esa bendición que necesitan, esa poderosa palabra de Dios para destruir todas esas fortalezas del diablo. De otra parte, hermano, honrar al siervo de Dios en su oficio. Y ya con esto vamos aterrizando la nave. Hermanos, antes de terminar este capítulo, permítasenos hablar del valor que debemos dispensar a esos hombres de Dios que Él ha escogido de manera singular para hablar la palabra de Dios.
En 1 Corintios 1 al 10, hermano, escuchamos el camino que la iglesia había trazado para separarse de la carnalidad. Hermanos, dice, os ruego pues, leo solo un texto, os ruego hermanos, en el nombre de Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo corazón. El apóstol Pablo lo que desea aquí es ser más puntual, ofreciendo una respuesta a ese partidismo divisionista que había en la iglesia. Este siervo discierne por el Espíritu que había un concepto equivocado en sus líderes, un concepto errado en el papel de ellos, algo que no era lo que Dios había ordenado, y por eso esto se estaba yendo hacia una deshonra de la iglesia. Yo espero que eso no vaya a pasar acá, hermanos, que algunos digan, yo soy del pastor Jorge, yo del pastor Castañeda, yo del maestro Yair, hermano. No, porque todos estamos hablando aquí una misma cosa. Y eso que estamos hablando es la palabra de Dios. La iglesia debe entender que aquí hay líderes, pero que no debe haber partidismos alrededor de ellos. Amados, el apóstol reprende eso y enseña a la iglesia que se deben considerar quiénes son sus líderes, lo que son sus líderes. Aquí el asunto, hermano, que el apóstol estaba diciendo, no es quién es Pablo o Apolos, sino qué son ellos. Y ellos son aquellos que Dios puso para beneficio de la iglesia, para que los planes de Dios con la iglesia se dieran. En el versículo 5, 1 Corintios 3:5, el apóstol lo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y él mismo dice el apóstol, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Los líderes, amados, en la iglesia deben ser considerados siervos de Dios. Debemos saber lo que el Espíritu Santo nos ha dado a algunos para hacerlos específicamente siervos del Señor. Amados, hay dos aspectos que nos muestran la manera en que ustedes como iglesia deben pensar de los ministros. Lo primero, que los ministros son siervos de Dios. Son servidores de Dios para su iglesia. No son amos, no son dueños. Ellos no murieron por la iglesia. A nadie se le bautiza en el nombre del pastor Jorge o del pastor Castañeda. Ellos son siervos de Dios que trabajan, que obran, que se sacrifican para beneficiar al pueblo de Dios. Dios los ha dado como servidores entre sus hermanos para que crezcan en la fe, para su edificación espiritual. Lo segundo, la iglesia debe pensar que sus líderes son siervos de Dios, son siervos que envía Dios, son venidos de Dios, dados por Dios como un don a su iglesia. Su servicio está respaldado por Dios mismo. El mismo Espíritu de Dios está detrás de las labores de cada uno de ellos. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, hermanos, la designación siervos de Dios tiene dos caras. La designación siervos de Dios tiene dos caras que nos muestran ese equilibrio, no humano sino bíblico, que la iglesia debe tener acerca de sus líderes. La primera cara, reconocer que son siervos de Dios, nos enseña a no sobredimensionar sus labores ni idolatrar a sus personas. Note en 1 Corintios 3:6, dijo Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo ha dado?
Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermano, gracias a Dios por tener ministros aquí. Pero nosotros solo hacemos una pequeña tarea. El Espíritu Santo se encargará de hacer lo demás. El apóstol indica que cuando se sienta tentado a pensar más de un líder de lo que es y quererlo idolatrar, a querer poner sus palabras por encima hasta de la palabra de Dios, recuerde que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, y la segunda cara, reconocer que son siervos de Dios, nos enseña a no despreciar ni lo que son ni sus labores en el reino. Amados, observemos, 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Respuesta: servidores por medio de los cuales habéis creído. Dice Dios que obró a través de ellos para la salvación a otros. En el versículo 8 nos lleva a considerar que ellos en verdad trabajan y laboran para el Señor. ¿Qué dice el versículo 8? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, y cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hermanos, que sus labores que cada uno desarrolla deben ser recompensadas según su esfuerzo. Y recordemos que la misma Escritura dice que somos colaboradores de Dios, servidores de Dios para el servicio de la iglesia. Y que nosotros no somos efectivos y Dios mismo no nos usa. No seremos nada, hermanos, si el Señor no está con nosotros. Dios nos guía de manera especial, en un sentido regular. Ellos, o sea, los ministros, merecen honor y hasta de doble honra en el caso que gobiernen bien. Hermano, esto es una orden que queda así. Una iglesia debe su lealtad al Señor de la iglesia. Una iglesia debe su lealtad al Señor de la iglesia, a Dios mismo. Y cuando se trastorna eso, las iglesias se dividen. Ahora, el Señor de la iglesia ha dado siervos a los que la iglesia debe aprender a ver, no a sus personas mismas, sino a lo que ellos son en el orden de Dios para una iglesia local. Ellos no deben ser idolatrados, sino que deben ser ponderados por lo que son siervos que vienen de Dios, y de la manera en que ellos son siervos de Dios, la demás iglesia no lo es. Hermanos, somos nosotros servidores de Dios y Dios nos ha dado ese don para servirle a ustedes. Amados, de manera que ni la idolatría ni el desprecio debemos pensar de ellos, que son tan efectivos como Dios los acompañe, y que al mismo tiempo sus labores son tan indispensables para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Usted, hermano, cuando hizo este pacto, usted cuando se paró delante de Dios y de la iglesia y se comprometió a honrar la predicación de la palabra de Dios, se comprometió a honrar al predicador, hermano, es algo que usted debe tener cuidado de no fallar. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Amados, se espera, hermanos, que usted y yo entendamos las implicaciones de estos votos. Guardar el tesoro del Evangelio en vasijas de barro, porque eso somos, es decir, sus ministros. Nuestro provecho como iglesia va a ir de la mano de honrar en el marco bíblico lo que Dios honró también, y Él rodeó con su honra. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir orando por este ministerio. Que Dios nos ayude a seguir orando por esos ministros, por los que se están levantando. Hoy nosotros estamos parados acá, pero mañana habrá otros.
nosotros pasaremos, otros vendrán. Quizá usted esté en esa época, pero que quien se pare aquí siga hablando con denuedo la Escritura, que es la centralidad de la iglesia. Que la predicación sea honrada delante del Señor y que ustedes y yo sigamos bendiciendo este ministerio. Oremos al Señor.